Hay un momento exacto en el que todo cambia. No cuando discutes, no cuando te despides. Cambia el día en que desapareces por completo. Cuando no escribes, no llamas, no reaccionas, no miras sus redes, no respondes historias, no mantienes ningún tipo de contacto. Ese día, aunque ella no lo sepa aún, pierde el control emocional de la situación. Y en este video vas a descubrir qué hace y qué pasa por su mente en esos momentos. Porque ella podía manejar tus mensajes, podía anticipar tus reacciones. Podía contar con que, tarde o temprano, aparecerías. Pero lo que no puede manejar es el vacío absoluto, el silencio total, la ausencia limpia. Cuando no hay contacto de ningún tipo, su mente no descansa. Empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. Empieza a sentir cosas que antes no sentía. Y eso la desarma. Tú no te fuiste para provocar. Te fuiste porque entendiste que seguir presente te estaba quitando valor, porque cada interacción mantenía una puerta abierta que ya no debía estar abierta. Y cuando cierras todas las puertas a la vez, sin explicaciones, sin avisos, sin dramatismo, ocurre algo muy poderoso. Ella deja de sentirse segura. No porque la castigues, sino porque ya no puede tocarte emocionalmente. Aquí empieza el verdadero impacto. Ella nota que no sabe nada de ti, que no puede comprobar si piensas en ella, que no puede confirmar si sigues ahí, que ya no tiene acceso. Y cuando una mujer pierde el acceso total a un hombre que daba presencia, calma y estabilidad, el vacío se vuelve ensordecedor. No es tristeza inmediata, es inquietud, es desorden interno, es pérdida de referencia. Mientras ella empieza a sentirse incómoda, tú estás haciendo algo que eleva tu valor de forma brutal. Te estás retirando por completo, no a medias, no con excusas, no con solo un mensaje más. Te retiraste del todo, y ese gesto, aunque nadie lo aplauda, es uno de los actos de mayor dignidad que puede hacer un hombre. Porque demuestra autocontrol, demuestra criterio, demuestra que sabes cuándo parar. Antes de seguir, haz esto por ti. Dale like a este vídeo si alguna vez entendiste que seguir ahí solo te hacía más pequeño. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí no enseñamos a perseguir, enseñamos a recolocarte. Comparte para ayudar a comprender a otros hombres, y deja en los comentarios una sola palabra: control. No porque quieras dominar nada, sino porque hoy empezaste a recuperarlo. Este es solo el principio. Porque cuando dejas de contactarla por completo, ella empieza a hacer cosas que no esperaba hacer. Ella no estaba preparada para esto. No para una discusión, no para un enfado, no para una distancia parcial, para la ausencia total, para no tener ningún punto de contacto contigo, para no ver tu nombre aparecer, para no sentir tu presencia ni siquiera de lejos. Y cuando no hay contacto de ningún tipo, la mente empieza a trabajar sola y no siempre a su favor. Al principio intenta racionalizarlo. Se dice que estás ocupado, que necesitas tiempo, que ya escribirás, pero los días pasan y nada ocurre. No hay mensajes, no hay reacciones, no hay señales indirectas, y entonces aparece la inquietud, porque cuando no hay contacto, no hay control, y la falta de control es profundamente desestabilizadora para quien estaba acostumbrada a tenerte disponible. Empieza a revisar el pasado, a recordar momentos en los que tu presencia era constante, a preguntarse en qué punto se rompió algo que creía seguro, no porque quiera volver todavía, sino porque no entiende cómo pudo perder acceso tan rápido. El silencio parcial se puede interpretar. La ausencia total no. La ausencia total obliga a sentir. Mientras tanto, tú sigues fuera de la escena. No vigilando, no esperando, no tanteando, fuera de todo. Y ese retiro completo hace algo muy concreto con tu valor, lo multiplica. Porque el hombre que desaparece por completo deja claro que no necesita migajas emocionales, que no se queda donde ya no es prioridad, que sabe retirarse sin hacer ruido. Ella empieza a notar algo incómodo. Ya no puede provocarte. Ya no puede comprobar si le importas. Ya no puede confirmar si sigues ahí para ella. Y ese vacío no se llena con orgullo. Se llena con preguntas, con comparaciones, con una sensación creciente de haber subestimado a alguien que no debía subestimarse. Este es el punto donde muchas mujeres empiezan a sentir algo que no esperaban sentir. Curiosidad mezclada con inquietud. No por lo que haces, sino por lo que dejaste de hacer. Porque cuando un hombre corta todo contacto sin dramatismo, sin reproche, sin despedida, deja una huella mental difícil de borrar. Y mientras ella empieza a desordenarse por dentro, tú estás consolidando algo esencial. Autorrespeto. No estás huyendo,
Estás cerrando. No estás castigando. Estás avanzando. Y ese movimiento silencioso, completo y firme, es lo que empieza a cambiarlo todo, incluso antes de que ella haga nada. Porque cuando no hay contacto de ningún tipo, la historia deja de escribirse con palabras y empieza a escribirse con ausencias que pesan. Hay un punto muy concreto en el que ella deja de sentirse tranquila y empieza a sentirse expuesta emocionalmente. No porque tú hagas algo, sino porque no haces nada. Porque cuando no hay contacto de ningún tipo, ya no puede apoyarse en suposiciones. Ya no puede decir, si quisiera, me escribiría. Ya no puede refugiarse en la idea de que aún te tiene. Empieza entonces un diálogo interno que no la deja en paz. Se pregunta si te cansaste, si algo se rompió definitivamente, si fuiste más fuerte de lo que pensaba, si ella calculó mal. Y esas preguntas no llegan de golpe, llegan despacio, cuando estás sola, cuando no hay distracciones. Porque el silencio absoluto no se vive como drama, se vive como duda constante. Lo que más la inquieta no es que no le escribas, es que no tengas ninguna necesidad visible de hacerlo. No hay señales indirectas, no hay reacciones tardías, no hay intentos de aparecer por casualidad, y cuando un hombre desaparece del todo, sin ruido, sin advertencias, sin reproches, su figura empieza a crecer en la mente del otro, no por misterio barato, sino por coherencia. Mientras ella empieza a darle vueltas, tú estás haciendo algo que muy pocos hombres logran: cerrar el vínculo de verdad, no desde el rencor, no desde el orgullo herido, desde la claridad, desde la decisión interna de no seguir invirtiendo donde ya no eres prioridad. Y esa decisión se siente, aunque no se vea, se siente como una presencia que ya no está y que no vuelve a ocupar su sitio. Aquí ocurre algo clave para tu ego. Te das cuenta de que no necesitas demostrar nada, que no necesitas cerrar con palabras, que no necesitas explicaciones finales. El hombre que corta todo contacto se explica solo con su ausencia. Y esa explicación pesa más que cualquier discurso emocional. Ella empieza a sentir algo que no esperaba sentir tan pronto: incertidumbre. No sabe si puede volver cuando quiera. No sabe si hay otro camino que ya no la incluye. No sabe si te perdió de verdad. Y esa incertidumbre es el inicio de un cambio interno. Porque cuando una mujer pierde la certeza, pierde la ventaja emocional que creía tener. Y mientras ella empieza a perder esa ventaja, tú empiezas a recuperar algo mucho más importante: seguridad interna. No la seguridad de que volverá, sino la seguridad de que hiciste lo correcto, de que no te quedaste donde ya no te cuidaban, de que supiste irte sin destruirte. Y esa seguridad, silenciosa y firme, es el nuevo suelo sobre el que empiezas a caminar. Porque cuando dejas de contactarla por completo, no solo cambias lo que ella siente, cambias, para siempre, la forma en que tú te respetas. Seguro que Prujo llega un momento, casi imperceptible desde fuera, en el que ella entiende que no es una pausa, que no es enfado, que no es orgullo, es una retirada real, porque no solo dejaste de escribirle, dejaste de aparecer en cualquier forma. No hay vistas, no hay reacciones, no hay respuestas tardías, no hay señales, y cuando la ausencia es total, la mente deja de negociar. Ahí aparece una sensación nueva para ella: pérdida de referencia. Ya no puede decir, sé cómo es, ya no puede anticiparte, ya no puede apoyarse en la idea de que sigues disponible en algún rincón. El hombre que conocía desapareció del mapa emocional, y esa desaparición limpia, sin ruido, la deja sin guión. Empieza a revisar su propia decisión. No desde la nostalgia romántica, sino desde el desconcierto. Se pregunta cuándo fue la última vez que habló contigo. ¿Qué cambió? ¿En qué momento dejó de tenerte? Porque una cosa es alejarse creyendo que el otro seguirá orbitando, y otra muy distinta es descubrir que ya no hay órbita. Mientras ella intenta recomponer ese vacío, tú estás sosteniendo una posición que te eleva. No estás cerrando puertas con palabras. Las cerraste con coherencia. Y eso es algo que se siente, aunque no se vea. El hombre que corta todo contacto comunica algo muy claro sin decirlo: ya no estoy disponible para medias tintas. Aquí ocurre un cambio sutil, pero poderoso en su percepción. Empieza a verte como alguien que no se quedó esperando, como alguien que supo irse sin dramatizar. Y esa imagen pesa, porque rompe la narrativa cómoda de si quiero, vuelve. Ya no está tan claro, y esa duda se instala como un eco que no se apaga. Tú, en cambio, empiezas a sentir algo distinto por dentro. Menos urgencia, menos necesidad de explicación, más calma, más firmeza. Te das cuenta de que el contacto constante era una cuerda que te mantenía atado. Al soltarla del todo, recuperas movilidad.
recuperas criterio, recuperas valor. Cuando ella entiende que no hay contacto de ningún tipo, deja de preguntarse qué sientes y empieza a preguntarse qué perdió. Y ese giro, silencioso pero profundo, no lo provocaste con palabras, lo provocaste con una decisión clara, salir de la escena sin mirar atrás. Aquí es donde ella empieza a hacer algo que no había hecho antes. Comparar, no de forma consciente al principio, sino automática. Compara cómo se siente ahora contigo ausente frente a cómo se sentía cuando estabas. Compara la calma que aportabas con el ruido actual. Compara la seguridad que daba tu presencia con la incertidumbre que dejó tu retirada total. Y en esa comparación algo no le cuadra. Porque cuando cortas todo contacto no solo te vas tú, se va el equilibrio. Ella nota que nadie ocupa ese lugar del mismo modo. Que lo que antes parecía garantizado ahora no está. Y ese hueco no se llena con distracciones ni con orgullo. Se queda ahí, apareciendo en los momentos de silencio, en las noches largas, en los instantes en los que esperaba algo y no llega nada. Mientras tanto, tú estás atravesando una fase decisiva. No es fácil sostener la ausencia total. Hay impulsos, hay días de duda. Hay ganas de comprobar si piensa en ti, pero cada vez que no rompes el silencio, ocurre algo muy concreto dentro de ti, te fortaleces. No porque ganes una batalla externa, sino porque te demuestras autocontrol. Y ese autocontrol es valor en estado puro. Ella empieza a sentir que perdió algo que no sabía cómo medir. No un mensaje, no una conversación. Un hombre que sabía estar y también sabía irse. Y eso descoloca, porque la mayoría insiste, reclama, aparece a medias. Tú no. Tú cerraste el círculo, y ese gesto, aunque silencioso, pesa más que cualquier palabra. Este es el punto donde muchas mujeres intentan recuperar información, miran atrás, buscan señales, intentan entender si hay vuelta. No siempre actúan, pero siempre piensan, porque la mente no soporta los finales sin ruido. Necesita sentido, y tu ausencia total no se lo da, solo le da una certeza incómoda. Ya no estás disponible. Y tú, poco a poco empiezas a sentir algo nuevo, menos ansiedad, más claridad, más orgullo interno. Te das cuenta de que no mantener contacto fue la decisión que te devolvió el eje. Que no estabas perdiendo a alguien, estabas recuperándote. Que el silencio total no te vació, te ordenó. Cuando una mujer empieza a comparar desde la pérdida y un hombre empieza a avanzar desde el respeto propio, la balanza deja de estar en duda. Porque en ese punto, sin ruido y sin gestos visibles, el valor ya cambió de lado. A partir de aquí, algo cambia de forma silenciosa pero definitiva. Ella ya no solo piensa en ti, empieza a sentir la falta de acceso. No puede escribirte para comprobar. No puede provocar una reacción. No puede tantear, porque no hay respuesta posible. Y cuando no hay contacto de ningún tipo, la realidad se impone sin intermediarios. Ese es el momento en que su mente empieza a trabajar en tu contra. Se pregunta si te cansaste de verdad, si te fuiste para siempre, si hubo un punto en el que dejó de importarte. Y esas preguntas no la tranquilizan, la inquietan, porque ya no puede resolverlas con un gesto mínimo. Tu ausencia es demasiado clara como para ignorarla y demasiado limpia como para discutirla. Mientras ella pierde referencias, tú ganas algo que no tenías antes, estabilidad interna. El silencio total deja de ser un esfuerzo y empieza a sentirse como coherencia. Ya no te preguntas si deberías escribir, ya no te debates con impulsos cada noche. Te acostumbras a no estar, a no reaccionar, a vivir sin ese hilo invisible que antes te ataba. Aquí se produce una inversión completa del valor. Ella empieza a sentir que el hombre que se fue sin ruido es más fuerte de lo que pensaba, más firme, más seguro. No porque lo vea, sino porque no puede tocarlo. Y lo que no se puede tocar, se idealiza o se respeta. A veces ambas cosas. Tú, por tu parte, empiezas a caminar con otro ritmo. Recuperas foco, energía, dirección. Te das cuenta de que el contacto constante era una distracción emocional que te mantenía pequeño. Al eliminarlo por completo, tu autoestima deja de depender de reacciones ajenas. Y eso se nota en cómo piensas, en cómo te mueves, en cómo decides. Ella siente el silencio como una puerta que ya no se abre. Tú lo estás viviendo como el espacio donde por fin respiras. Y ese contraste es brutal, porque mientras ella intenta reconstruir el sentido de lo que pasó, tú ya no estás ahí para explicarlo. Estás ocupado sosteniéndote. Y cuando un hombre se sostiene sin contacto, sin ruido y sin necesidad de confirmación, la dinámica cambia para siempre.
no porque ella haga algo, sino porque tú dejaste de estar disponible. Aquí ocurre algo que ella no anticipó y que le pesa más de lo que admitiría. Empieza a sentir que ya no forma parte de tu vida. No porque la ignores de forma activa, sino porque no existe ningún puente, ningún gesto, ningún rastro. Y cuando una mujer percibe que fue borrada del mapa emocional de un hombre que daba presencia real, la inquietud se convierte en algo más profundo, desorientación. Empieza a pensar en momentos concretos, no en la ruptura, sino en escenas simples, conversaciones tranquilas, silencios compartidos, rutinas que ahora no existen. Y esa nostalgia no nace del amor romántico, nace de la pérdida de un lugar, el lugar que ocupaba en tu día a día, el lugar desde el que sabía que podía aparecer cuando quisiera. Ese lugar ya no existe. Mientras ella se enfrenta a esa sensación, tú estás entrando en una fase muy distinta. Ya no te preguntas si deberías escribirle, ya no sientes urgencia por saber qué hace. Te has desenganchado del hilo emocional que te mantenía pendiente. Y ese desapego no te vuelve frío, te vuelve claro, te vuelve firme, te vuelve dueño de tu tiempo y de tu energía. Ella empieza a notar que no hay forma de reenganchar la dinámica anterior, que no puede provocar una respuesta para sentirse segura, que no puede reabrir el canal sin exponerse. Y esa exposición la frena, porque cuando un hombre corta todo contacto y sigue con su vida, la siguiente jugada siempre implica riesgo para quien vuelve. Y no todas están dispuestas a asumirlo. Aquí tu ego tiene que colocarse alto, pero tranquilo, porque entiendes algo fundamental. No mantener contacto no te hace perder opciones, te hace seleccionar mejor. Ya no estás disponible para quien duda, para quien va y viene, para quien necesita comprobar constantemente su poder sobre ti. Estás disponible solo para quien llega desde claridad. Ella siente el silencio como una distancia que no sabe cómo cruzar. Tú lo estás viviendo como el espacio donde te ordenaste por dentro. Y en ese punto, sin palabras, sin gestos y sin explicaciones, ocurre el verdadero cambio. Dejaste de ser una opción segura y te convertiste en una pérdida posible. Ese es el lugar donde el valor se consolida, y desde ahí, pase lo que pase después, tú ya no vuelves atrás. En este punto ocurre algo decisivo. Aunque nadie lo anuncie, ella empieza a asumir que no hay marcha atrás automática. Ya no puede convencerse de que todo se arreglaría con un mensaje oportuno. Ya no puede apoyarse en la idea de que si quisiera, bastaría con aparecer. Porque cuando no hay contacto de ningún tipo, la realidad se vuelve definitiva. Empieza a sentir algo que no había sentido antes contigo. Responsabilidad emocional. Ya no puede colocarte en el lugar del hombre que siempre estaba. Ahora entiende que, si quiere algo, tendría que exponerse, tendría que arriesgar, tendría que admitir que te perdió. Y esa posibilidad pesa, mucho, porque implica aceptar que subestimó a alguien que supo irse sin romper nada. Mientras ella procesa esa incomodidad, tú ya estás en otro lugar, ya no estás pendiente de señales, ya no revisas nada, ya no interpretas gestos. El silencio total te ha devuelto el control interno, no el control sobre ella, sino el control sobre ti. Y cuando un hombre recupera ese control, cambia su forma de caminar por la vida. Se nota en su calma, en su criterio, en su manera de elegir. Aquí el ego sube sin estridencias, porque te das cuenta de que no necesitas ser deseado para sentirte valioso. No necesitas comprobar nada. Te basta con saber que no te quedaste donde no te cuidaban. Y esa certeza pesa más que cualquier validación tardía, más que cualquier te echo de menos, más que cualquier intento de reabrir lo que tú ya cerraste con respeto. Ella empieza a sentir que el tiempo juega en su contra, no porque tú la presiones, sino porque tú ya no estás disponible. Y esa no disponibilidad no es un juego, es una consecuencia, la consecuencia de haberte elegido, de haber salido de la escena sin ruido, de haber entendido que seguir ahí te estaba costando demasiado. Cuando una mujer asume que perdió el acceso total a un hombre valioso, empieza a mirarlo desde otro lugar. Cuando un hombre asume que no necesita contacto para estar en paz, empieza a vivir desde otro nivel. Y en ese cruce silencioso, sin mensajes ni gestos, queda claro algo muy simple y muy poderoso. El que se fue completo, ganó algo que no se negocia. Llegados aquí, ella ya no vive tu ausencia como algo temporal. La vive como una pérdida real. No porque tú hayas dicho nada, sino porque el tiempo pasó y tú no apareciste. Y cuando no hay contacto de ningún tipo durante suficiente tiempo, la mente deja de buscar explicaciones cómodas y empieza a aceptar una verdad incómoda. Te fuiste de verdad. Es en este punto cuando muchas mujeres sienten una mezcla difícil de gestionar. No es solo nostalgia,
Es arrepentimiento tardío. Es la sensación de haber dado por sentado a alguien que no debía darse por sentado. Empieza a preguntarse si te valoró lo suficiente, si midió bien las consecuencias, si entendió quién eras mientras estabas. Y esas preguntas llegan cuando ya no hay forma fácil de corregir nada. Algunas intentan tantear, no siempre con mensajes directos, a veces con gestos mínimos, indirectos, casi invisibles. No porque tengan claro volver, sino porque necesitan comprobar si aún existe acceso, si el canal sigue abierto, si tú sigues ahí. Y ese es el momento más delicado para muchos hombres, y el más revelador para ti, porque tú ya no reaccionas igual, ya no sientes la urgencia de responder, ya no confundes curiosidad con interés real, ya no te precipitas. Ahora observas desde una posición distinta, y esa posición existe solo porque cortaste todo contacto a tiempo, porque te diste el espacio necesario para dejar de necesitar confirmación. Aquí ocurre algo definitivo dentro de ti. Te das cuenta de que, pase lo que pase ahora, ya no pierdes. Si ella vuelve, lo hará ante un hombre que no se entrega sin criterio, y si no vuelve, tú sigues con una claridad que antes no tenías, porque entendiste que el contacto constante te mantenía atado, y la ausencia total te devolvió la libertad. Ella siente el silencio como una pregunta sin respuesta. Tú lo estás viviendo como la respuesta que necesitabas. Y en ese punto, sin ruido y sin promesas, se consolida algo muy importante. Dejaste de depender de lo que ella haga para sentirte en control. Eso, más que cualquier vuelta, es la verdadera victoria. Aquí se cierra todo con una verdad que ya no necesita demostraciones. Dejar de contactarla por completo no fue una huida, fue una elección. Elegiste no seguir presente donde ya no había reciprocidad. Elegiste no sostener un vínculo a medias. Elegiste retirarte sin ruido, y ese gesto silencioso y firme lo cambió todo. Ella puede seguir dándole vueltas. Puede recordar. Puede preguntarse en qué momento se le escapó algo tan sólido. Puede incluso sentir ese impulso tardío de comprobar si aún tiene acceso. Pero hay algo que ya no puede cambiar. Tú no estás disponible. No para validar. No para calmar inseguridades. No para sostener dudas. Y cuando una mujer se da cuenta de que perdió el acceso total a un hombre que aportaba presencia real, el impacto es profundo. Mientras ella procesa esa pérdida, tú estás en otro lugar. Más estable. Más centrado. Más consciente de tu valor. Ya no necesitas saber qué hará para sentirte bien. Ya no dependes de un mensaje para tener calma. Recuperaste el control interno, y eso no se negocia. No se pierde. No se regala otra vez. Este proceso nunca fue para garantizar que ella hiciera algo. Fue para que tú dejaras de hacerte daño. Para que dejaras de estirarte donde no te cuidaban. Para que entendieras que el contacto constante te mantenía pequeño. Y la retirada total te devolvió el eje. Eso es crecimiento. Eso es dignidad. Eso es fuerza masculina. Quédate con este cierre grabado muy dentro. Ella perdió algo valioso, pero tú ganaste lo más importante, a ti mismo. Antes de irte, haz este último gesto contigo. Dale like si entendiste que desaparecer fue el acto más fuerte que hiciste. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí no enseñamos a perseguir, enseñamos a sostenerte. Y deja en los comentarios una sola palabra: control. No para dominar a nadie, para recordarte quién manda ahora en tu vida. Sigue adelante, con calma, con firmeza, porque el hombre que se retira completo ya no vuelve a perder su valor.